Tiempo para las conclusiones de este séptimo Foro Global Desarrollo y Democracia en la Universidad de Columbia. Invito al escenario al presidente del foro y el expresidente de la República Dominicana, presidente de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, Leonel Fernández, y al escritor y admirado periodista Juan Luis Tebrián. Por favor. Bueno, vamos a ensayar una novedad en el periodismo. Generalmente es alguien que pregunta a otro. Aquí vamos a hacer una entrevista a la limón, donde nos cuestionamos recíprocamente para hacer estas conclusiones. Bueno, Juan Luis, hemos hablado de distintos tópicos en el día de hoy, empezando por una visión de lo global, desde el punto de vista geopolítico, de geoeconomía, cómo ha habido una transformación del orden internacional post-Guerra Fría, cómo eso ha ido por etapas. Una primera etapa que podríamos llamar el momento unipolar, luego una tendencia hacia la multipolaridad, la emergencia de nuevos actores, China, la irrupción de Rusia, en fin, ¿no? Hay un orden geopolítico post-Guerra Fría que ha estado generando incertidumbre, volatilidad, inestabilidad, en fin. Quizás empecemos por aquí, que fue el punto de partida en el día de hoy. Sí. Pues efectivamente es así. Primero, yo creo que ha sido un día espectacular, yo diría, de contenido muy variado y muy importante, ¿no? Yo no creo que estemos solo ante un orden mundial, estamos ante un cambio de civilización. Y siempre ha habido un cambio de orden mundial cuando se cambia una civilización. Y normalmente las civilizaciones han cambiado cuando ha habido aspectos tecnológicos importantes. Yo me refiero siempre a la invención de la imprenta, que fue un gran invento para la humanidad. Y lo que produjo la invención de la imprenta inmediatamente fue que se podía interpretar libremente la Biblia, porque la Biblia llegaba a las casas. Entonces ya no la interpretaban los monjes. A partir de ahí se generaron las guerras de religión que causaron varios millones de muertos durante 100 años en Europa. Y pasaron prácticamente 3 siglos hasta que la Ilustración puso orden en esto, ¿no? Internet apenas tiene 30 años, TikTok tiene 8 años y tiene 3.700 millones de usuarios únicos. Cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, en el mundo había 2.400 millones de personas. Ahora hay 8.500 y vamos para los 9.000. O sea que tenemos más de 5.000 millones de smartphones en el mundo, o sea, tenemos el doble de teléfonos inteligentes en el mundo que de personas vivían hace no llega a 100 años. Por lo tanto, yo creo que hay un cambio de civilización y como todos los cambios de civilización se ven sucedidos de un cambio en los imperios que han marcado siempre la historia política del mundo. Y yo soy optimista, yo creo que esto lo controlaremos, pero estamos en la prehistoria de la inteligencia artificial, estamos en la edad de piedra de la inteligencia artificial. O sea que soy optimista, pero no vamos a arreglar esto en los próximos 10 años. En los próximos 10 años va a seguir el orden complicándose. No sé, presidente, si usted está de acuerdo conmigo, pero esto es algo que no se me ha ocurrido a mí solamente, sino que lo he comentado con mucha gente del mundo político, del mundo intelectual y del mundo económico. Claro, ciertamente se viene abordando, ¿no?, el tema de ese cambio de civilización. De hecho, desde los años 60, 70, ya había pensadores como Daniel Bell, que hablaba del fin de la ideología, por ejemplo, o como Peter Drucker, la sociedad postcapitalista, o lo que se habla en Davos, la cuarta revolución industrial, o más recientemente la transición del mundo industrial hacia el mundo de la digitalización.
o sea, un mundo digital. Pero ahora nos damos cuenta que lo digital incluso va quedando rezagado frente a la irrupción de la inteligencia artificial. Y entonces incluso, bueno, estamos en una inteligencia artificial generativa, la que genera contenidos. Hay preocupación con una inteligencia artificial predictiva y sobre todo hay una gran preocupación sobre la superinteligencia, donde ya se entiende que las máquinas van a superar a los seres humanos en capacidad de generación de información y de razonamiento crítico. Así que el cambio civilizacional puede llevarnos, ¿no?, hacia, digamos, hacia una situación apocalíptica, donde, como ya se previó en la famosa película de Stanley Kubrick, 2001 Odisea del espacio, la máquina se rebela contra el hombre y lo destruye. Así, ¿hasta dónde puede llevarnos este cambio de civilización fundamentado básicamente en la evolución tecnológica? Hasta donde prime el egoísmo político y los deseos de poder de unos países sobre otros, de unas clases sociales sobre otras. En este momento todo el conocimiento que existe en el mundo está en la red. Todo el que existe y todo el que ha existido. Y también están todas las posverdades, noticias falsas, fake news, etcétera y tal, ¿no? Entonces, como digo, estamos ante un gran desorden. La inteligencia artificial, que está en mantillas, ¿no? La inteligencia artificial generativa, antes lo comentábamos, permite que haya patentes reales en las organizaciones que las aceptan, ¿no? Y hay una escala de cuáles son los países que tienen empresas que han hecho, para explicarnos un poco así a lo burdo, la inteligencia artificial generativa es aquella que genera por sí misma las máquinas nuevos inventos, por así decirlo, y esos inventos pueden patentarse. Bueno, quien más patentes tiene es Tencent, que es una compañía china que empezó fundamentalmente haciendo juegos en la red. Y de las 10 compañías que más patentes de inteligencia artificial generativa tienen, de esas 10, 6 son chinas, en concreto las 4 primeras. La quinta ya es una americana, que es IBM. La última de las 10 es Microsoft y antes está Alphabet. Y fuera de Estados Unidos y de China solo está una coreana. Es decir, si vamos a las 20, entonces ya hay 2 japonesas. Pero entre las 20 primeras países que tienen patentes de inteligencia artificial, no hay ningún país europeo, por ejemplo. Lo cual pone de relieve que efectivamente está cambiando el poder en el mundo, porque eso afecta no solo a la política, al conocimiento, a la educación, afecta a la economía. Y todo cambio de civilización afecta a los resortes y a los poderes económicos. Y sobre China, pues hay un libro muy interesante que ha sacado un catedrático de Pekín, que ahora es rector de Muxin, creo que se llama, que es un poco la sombra de Xi Jinping. Y el libro se llama China, el retorno del imperio del centro. Como en la escuela en España, por ejemplo, no nos enseñaban que la palabra China significa el imperio del centro y que China era el auténtico imperio que existía hasta que perdió la revolución industrial, llegó la guerra del opio y acabaron con unas hambrunas terribles durante Mao, ¿no? Pero China tiene ahora el deseo evidente de volver a ser el imperio del centro, que no quiere extenderse sobre fuera de China, pero que no permite que nadie vaya a decirles a ellos lo que tienen que hacer. Debo recordar que Juan Luis Cebrián es el autor de un libro que se titula La Red y que fue resultado de un estudio crítico de un informe del Club de Roma, donde empezaba con el Internet y toda y las redes sociales. El año 97. El año 97, sí. Pero desde ya venía reflexionando sobre el tema de lo que significaba este cambio tecnológico.
Bueno, pues hemos pasado a la era digital y ahora a la era de la inteligencia artificial, y se discutía en el panel anterior el tema de la regulación. Porque digamos, el gran debate en estos tiempos también es el alcance de la libertad de expresión. La enmienda número 1 a la Constitución de los Estados Unidos, pero figura en todas nuestras constituciones. Entendemos por libertad de expresión la capacidad que tiene todo ser humano de emitir libremente cualquier información u opinión sin estar sujeto a censura previa. El tema es la censura. No puede haber censura previa, aunque pueda haber consecuencias ulteriores, que sería la judicialización del proceso. Pero parece que hay dos escuelas de pensamiento en torno a esto, y debe obedecer a razones, obviamente, radicalmente distintas. Está la Unión Europea, que viene la directiva sobre el uso de los activos digitales, que España adapta a su legislación, como una ley de España sobre activos digitales. La Unión Europea trabaja intensamente en una regulación sobre el uso de la inteligencia artificial. Estados Unidos se niega radicalmente a todo tipo de regulación. No puede haber regulación en el modelo norteamericano ni a los activos digitales ni a la inteligencia artificial. Sin embargo, se nota en Estados Unidos hoy día una tendencia hacia desconocer la libertad de expresión, el ataque a las universidades, a las oficinas de abogados, demandas a los periódicos, en este caso al New York Times, etcétera, ¿no? Al grupo de Murdoch, Financial Times, y sobre todo al Wall Street Journal. Entonces, es ese doble mundo, un mundo europeo que quiere regular, un mundo norteamericano donde se quiere desregular, y en América Latina, con respecto a los delitos de comunicación, delitos de palabra, delitos de prensa, difamación, injuria, ultraje, se ha despenalizado, digamos, no hay privación de libertad por casos de delitos de palabra, delitos de prensa, y lo que sería es una indemnización pecuniaria por la comisión del delito, con lo cual se está diciendo que la honra tiene precio. O sea, si yo puedo calcular en dinero el valor de mi dignidad, entonces el juez va a decidir estableciendo un monto por haber sido difamado. ¿Cómo ve este mundo, no? Porque, digamos, el mundo de la comunicación va a determinar el resto de lo que va pasando en la economía y en la sociedad. Regulación, desregulación. ¿Cuál es? Bueno, yo primero no soy un teórico. Llevo haciendo periodismo 62 años de mi vida y he sufrido toda clase de juicios, he sido víctima de toda clase de ataques, de fake news, de acusaciones falsas, etc. O sea, hablo desde la experiencia y no desde la educación académica a este respecto. Primero, el derecho a la libre expresión no es el derecho de los periodistas, ni de los académicos, ni de los profesores. Es un derecho de todos los ciudadanos. Lo que pasa es que era un derecho de todos los ciudadanos que en realidad pues prácticamente solo ejercían los que de alguna manera institucional, en los centros de enseñanza, en los periódicos, en las radios o en las televisiones. La prensa era el cuarto estamento de la Revolución Francesa, y Jefferson ya decía que entre periódicos sin gobierno y gobiernos sin periódicos, prefería periódicos sin gobierno porque el régimen norteamericano estaba basado en la libertad de expresión y en la opinión pública. Lo decía antes de ser presidente de los Estados Unidos, por cierto, ¿no? Bueno, entonces creo que tenemos un gran lío en este asunto, porque, vuelvo a decir, además, aquí todo se produce instantáneamente y por miles de millones de personas a las que los derechos humanos les deberían permitir tener libertad de expresión. Y no hay medio de controlar los autores de las injurias o de las mentiras. Una de las cosas que yo he propuesto en algunos círculos, y he hablado con algunos políticos de América Latina y de Europa, etcétera y tal, es si estarían dispuestos a prohibir el anonimato en las redes. Nada más que a prohibir el anonimato, porque ahora las grandes redes prácticamente no son capaces de dar, desde luego, a la autoridad política de ninguna forma, y a la autoridad judicial se resisten cuando hay mentiras, etcétera y tal. Esta prohibición del anonimato en las redes, ya Emma Bonino, líder
del Partido Radical Italiano, cuando se inventó Internet ya la demandó. Claro, yo he sufrido, como seguramente muchos de los que están aquí, injurias, calumnias, etcétera y tal, por alguien que dice chechi o lo que sea. Es decir, y las redes no dan la dirección ni siquiera del IP de esa comunicación. Entonces, para eso tiene que haber un acuerdo. Aquí hemos hablado mucho de los acuerdos entre los diferentes. Entre los diferentes no solo son los que hablan distinto idioma o los que tienen distintos partidos políticos en el poder, sino los diferentes son también los que tienen regímenes políticos. Si no hay un acuerdo internacional que prohíba el anonimato, antes se ha hablado de la ley del libelo aquí, no hay nadie a quien se pueda aplicar la ley del libelo. Naturalmente, digamos, la legislación o la regulación sobre medios de comunicación ha variado conforme al tipo de medio. Primero, digamos, son los medios impresos, y sobre eso siempre ha existido legislación desde el siglo XIX. Luego vino medios audiovisuales, y ha habido una regulación aceptada sobre los medios audiovisuales. Yo pienso que lo que pasa con las redes sociales, por ejemplo, es la complejidad técnica de cómo regular los medios, porque ya no basta que se haga en un país, en razón de que un mensaje puede ser transmitido en Nueva York, pero afecta a alguien que esté en Buenos Aires. Entonces, el que esté en Buenos Aires, si quiere demandar, ¿a qué tribunal va? ¿Cuál es el tribunal competente? El tribunal donde se inició la información objeto de impugnación o donde quedó afectado. Y en el caso de que se inició en Nueva York y afectó a Buenos Aires, el tribunal argentino, cuando emite una sentencia condenatoria, ¿qué efecto podrá tener en el punto de origen? Entonces, nos parece que para poder realmente regular las redes sociales se requeriría una suerte de gobernanza global. Tiene que haber acuerdo entre los diferentes actores para que eso sea posible, establecer competencias de tribunales, establecer capacidad de tomas de decisiones judiciales y cómo se aplica. De lo contrario, es imposible poder regular redes sociales. No sé cuál es. No, claro, eso es así, pero el problema es que ni siquiera sobre la propiedad intelectual los Estados Unidos y los países europeos han podido ponerse de acuerdo. La propiedad intelectual tiene en Europa unas características que no concuerdan con el copyright, que es lo que funciona en los Estados Unidos. Pero lo que le han hecho a Macri, yo soy amigo de Macri y he hablado mucho de esa anécdota que han contado aquí, se lo pueden hacer mañana a cualquier actor y hacer una película con un protagonista que no va a cobrar nada, ¿no? Por así decirlo. Quiero decir que con esto, que efectivamente el sistema que tenemos es un sistema preparado para la democracia industrial. Y hay que recordar que la democracia es tan débil que hace 100 años no votaba ninguna mujer en el mundo. Es decir, que hablamos de la fortaleza de la democracia, pero hace 100 años las mujeres estaban excluidas de ella, en todo el mundo. Y en el cantón suizo de Vaud, las mujeres empezaron a votar en los años 60 del siglo pasado, porque como los hombres eran los únicos que votaban en el referéndum, que era lo que marcaba Suiza, pues siempre votaban que no votaran las mujeres. Por lo tanto, la democracia es un régimen muy endeble y está en peligro claramente en los países democráticos. Está en peligro en Europa, en los países teóricamente más democráticos, en Europa y en los Estados Unidos, que eran un poco la luz de Occidente. Por eso yo digo que en el corto plazo no soy optimista, porque tenemos una guerra en el corazón de Europa y otra en el corazón de Oriente Medio, que tienen todas las características de guerras que se van a extender o que van a extender sus efectos prácticamente sobre todo el orden mundial. Quizás movernos a ese otro tema que fue muy relevante hoy en la mañana, la relación Estados Unidos-China, un poco mirar hacia el futuro. Estados Unidos se ve como la gran potencia del siglo XX. Ya empezó con la Primera Guerra Mundial, ya empezaba a emerger reemplazando a Reino Unido. La Segunda Guerra Mundial lo consolida. Estados Unidos es la gran potencia a partir de la Segunda Guerra Mundial. Empieza la Guerra Fría, la rivalidad con la Unión Soviética, dos bloques, dos ideologías, dos sistemas de organización política y económica. Termina la Guerra Fría con un triunfo arrollador de los Estados Unidos.
se inicia ese momento unipolar. Bueno, Estados Unidos, desde la época de Nixon y de Kissinger, tratan de arrastrar a China para que se integre al mundo occidental de alguna manera, en conflicto con la Unión Soviética, con el cual había roto en los años 50. Deng Xiaoping visita los Estados Unidos en la época de Jimmy Carter, y con Deng Xiaoping se inicia una nueva etapa de China. Hoy se nos mostraba una gráfica donde Estados Unidos solamente era preeminente en sus relaciones comerciales con 14 países y China tenía el predominio comercial con 144 países. El mapa lucía rojo, o sea, predominantemente chino. Parece entonces que el siglo XXI sería el siglo de China y que efectivamente Estados Unidos perdería hegemonía, al menos que entendamos, algo que se trató esta mañana, que esa emergencia de China se debió al capital norteamericano. Fueron firmas norteamericanas las que invirtieron en China. Y eran los estudiantes chinos que venían a las universidades de los Estados Unidos, iban a Harvard, iban al MIT, venían a Columbia, estaban en todas partes, captaron ese conocimiento, retornaron a China. China ha pasado por distintas fases, primero copiaba, hacía piratería, luego bienes y servicios de baja calidad, hoy está en una etapa superior. Si Estados Unidos decide volver a reinvertir en las áreas que había abandonado, porque el criterio era antes, República Dominicana es un país pequeño, es un mercado pequeño, nos vamos y vamos a invertir en China. América Latina, su poder adquisitivo también es limitado. China son 1.400 millones de habitantes y podemos vender 1.400 unidades de Coca-Cola, ya digamos, se nota la magnitud del mercado, y así con cada aspecto. Ahora, el criterio es distinto. Hemos creado un gigante, y el gigante nos puede a nosotros tragar. ¿Cómo piensa que podría revertirse esa tendencia que vimos en el mapa esta mañana? O como dirían los franceses, es un fait accompli, donde no hay nada que hacer. Bueno, yo si tuviera esa solución, pues la presentaría, que me la pudiera financiar, ¿no? No, yo fundamentalmente lo que tengo son experiencias, ¿no? Y en este caso tengo experiencias personales con Deng Xiaoping, con Kissinger y con la China actual, con la China de Xi Jinping. Con Deng Xiaoping, porque acompañé al rey Juan Carlos a el primer viaje de un jefe de Estado español a China en 1977, estuvimos 3 días allí y tuvimos varias conversaciones con Deng Xiaoping, que era un personaje muy afable. Había estado en el Comité Central de Mao y luego Mao le castigó con 3 años de reeducación, ¿no? Y Deng Xiaoping nos dijo en esas conversaciones que la Tercera Guerra Mundial era inevitable, pero que se podría aplazar. Estamos hablando del 77. Y segundo, dijo, y el responsable de la Tercera Guerra Mundial será Rusia. Esto Deng Xiaoping. También he estado en Shenzhen hablando con el coronel Ren, fundador de Huawei y miembro del Comité Central, cuya hija estuvo detenida en Canadá durante mucho tiempo por una demanda del gobierno norteamericano. Y como saben ustedes, pues Huawei lleva gran parte de las redes de comunicación en toda América Latina, empezando por México, la llevaba en Europa y han sido expulsados prácticamente de Europa, salvo de Alemania, que van a terminar siendo expulsados, y de España. Y el coronel Ren nos dijo una cosa, estaba yo con Javier Solana, el antiguo secretario general de NATO, y nos dijo una cosa muy interesante. A nosotros nos da igual que nos hayan echado de Estados Unidos. Tenemos un mercado interior de 1.400 millones. Estados Unidos solo tiene 350 millones como mercado interior. Y el oro y el petróleo del siglo XXI son los datos. Si los Estados Unidos quieren competir con nosotros, necesitan los datos de Europa. Y por eso nos están echando de Europa. Hasta donde la guerra cibernética tiene aspectos económicos, entre otras cosas, porque hablaba de los datos como la riqueza fundamental
según Jeff Bezos ha comprendido en Amazon, la riqueza fundamental del siglo XXI, ¿no? Y por último, Kissinger, al que he tratado mucho en las reuniones de Bilderberg. Yo he estado 27 años acudiendo a los Bilderberg Meetings, que decían que era eso del gobierno, ¿no?, del mundo en la sombra. No era nada de gobierno ni nada de nada, pero uno tenía oportunidad de hablar con gentes. Y Kissinger, y luego lo ha escrito en su libro Nuevo Orden, Kissinger insistía en dos cosas. Primero, estaba sorprendido de que después de que les costó 40 años a los Estados Unidos separar a China de Rusia, en 2 años los hubiera unido el presidente Trump en su primera etapa. Y verdaderamente... y la otra cosa es que dejó escrito que ni Georgia ni Ucrania podían pertenecer ni a la Unión Europea ni a la OTAN, y que ningún gobierno en Moscú, dictatorial o democrático, de derechas o de izquierdas o medio pensionista, permitiría que hubiera bases militares occidentales a 300 kilómetros de Moscú, que es la distancia con la frontera este de Ucrania. Es decir, que efectivamente estamos ante una situación que ya se había previsto. La diferencia es que Xi Jinping no es Deng Xiaoping. Y mientras los chinos le decían a Nixon y a Kissinger: ustedes no se metan con nuestra democracia, que es la democracia popular socialista. Nosotros no nos vamos a meter con la suya. Vamos a cooperar, vamos a invertir, vamos a hacer esto con armonía, que es una palabra que utilizan muchos los chinos. Pues eso funcionó. Pero cuando han empezado las tensiones es cuando efectivamente Occidente ha supuesto que podía imponer por la fuerza de las armas las democracias en el Asia secular. Sí. Ahora se ha desatado la guerra entre Rusia y Ucrania. Europa se ha involucrado mucho en tratar de evitar, ¿no?, de que Rusia pueda imponerse, porque sería, digamos, una violación a la soberanía, a la integridad territorial. ¿Y cuál podría ser el futuro? Sería incierto. Desde ya se ha penetrado el espacio aéreo de Polonia, el espacio aéreo de Rumanía, con drones y misiles en el ataque a Ucrania. Pero el asunto sería, lo que llama la atención es que esta guerra le ha puesto fin a la seguridad post-Segunda Guerra Mundial que existía entre Rusia y Europa. Y la respuesta de Europa, que ha invertido más de 200.000 millones de dólares en el apoyo a Ucrania, el tema ahora es que Estados Unidos, a través de la OTAN, presiona a los países europeos de incrementar su gasto militar, y que para el año 2030 todos los países de Europa deben tener un 5% del PIB destinado al gasto militar. Por tanto, es evidente que del mundo occidental hay un rearme militar, incluyendo Alemania, que no se había vuelto a armar desde la Segunda Guerra Mundial. Lo tenía prohibido, ¿no? Lo tenía prohibido. Y ahora Alemania también está volviendo a rearmarse militarmente, y toda Europa, al 2030, al 5% del Producto Interno Bruto tiene que ir al ámbito militar. España se negó, diciendo que no puede... Se negó verbalmente. Se negó. Verbalmente, bueno. Sí, diciendo que sería disminuir el gasto social para ir al gasto armamentista. Pero China también, desde una potencia económica, se está convirtiendo en una potencia militar, sobre todo una potencia naval, dominando todo el Océano Pacífico y construyendo islas artificiales, el dominio del Mar del Sur de la China, con lo cual lo que estamos viendo es que hay dos bloques en el mundo que se están armando militarmente. Y todo se encamina hacia esa dirección, porque sanciones económicas, sanciones financieras, un país como la India, la democracia más poblada del mundo, le imponen una sanción de 50% del arancel porque está comprando combustibles a Rusia. Entonces, hay como un cierto desquiciamiento en el mundo, hay una retórica que está fuera de control, hay un cierto irrespeto a lo que significa el poder militar del otro, y la gente siente el temor de que hay un escalamiento. La guerra de Israel y Gaza,
¿Cuándo se había visto que matasen niños y la humanidad no reaccionara? Hospitales son destruidos, se utiliza el hambre como mecanismo de guerra, hay un bombardeo sobre Irán. Es decir, el mundo como que está como avanzando, ¿no? Se están, como dicen los dominicanos, se están mirando a los ojos y como que están cerrando los puños. Ya Stefan Zweig se refería en su famoso libro, ¿verdad?, sobre una especie como de memoria de los años pre-Primera Guerra Mundial, cómo fue poco a poco creciendo el ánimo entre los actores hasta que estalló la guerra, que todo el mundo creía que iba a ser una guerra, digamos, breve, débil, efímera, una cosa que iba a pasar rápido, y se convirtió, bueno, en esa primera guerra con más de 20 millones de muertos. No hay, digamos, razón para sentirse preocupado de cómo se avanza con un rearme militar y cómo China se convierte no solo en potencia económica, sino en potencia militar y haciendo alianzas, y Estados Unidos y el mundo occidental por el otro lado, y todo el mundo armándose para ver qué va a pasar. ¿Siente alguna preocupación o inquietud sobre esto? Yo soy muy pesimista, yo creo que la guerra se puede extender en Europa. España normalmente no ha tenido más guerras que las civiles y por lo tanto además los españoles no saben bien ni siquiera dónde está Ucrania, tienen que mirar 2 veces el mapa para enterarse, ¿no? Pero creo que es una situación muy grave. La Unión Europea ha decidido invertir 700.000 millones de euros, por lo tanto 750.000 millones de dólares en los próximos 5 años en rearmarse. De esos 700.000 millones, 200.000 millones los va a invertir Alemania en estos próximos 5 años. Europa ha sido un protectorado norteamericano desde la Segunda Guerra Mundial. El ejército europeo ha sido siempre la OTAN, y la OTAN, el general jefe de operaciones de la OTAN ha sido siempre un general americano, y por eso el secretario general era pues un político europeo, ¿no? Pero el 60-70% del armamento actual de la OTAN es de fabricación norteamericana. Lo que a veces me recuerda a mí el libro famoso que usted y yo tanto hemos analizado, de don Juan Bosch, sobre el pentagonismo y el complejo militar industrial, ¿no? Bueno, tener una Alemania reunificada, donde el primer partido ya amenaza con ser el partido neonazi, por cierto, que ha nacido y se ha desarrollado en las provincias de la antigua Alemania Oriental, no de la Alemania Occidental, rearmándose, con una presión anti-inmigración tan fuerte, aunque no lo declaren así, como la que hay aquí en estos momentos en los Estados Unidos, pero siendo un continente envejecido que empieza a no poder pagar el estado de bienestar. Frente a las presiones de un mundo superpoblado, en donde las diferencias de renta entre el África subsahariana, por decir algo, y la Europa occidental, que están a 2 o 3 horas de vuelo nada más, puede ser de $600 por persona y año el PIB en Benín, por ejemplo, cuya población tiene la mitad, menos de 25 años, respecto a 40 o 45.000 millones de renta per cápita en Francia o en Alemania, cuyas poblaciones están envejeciendo y además la natalidad también está decreciendo. Por lo tanto, todo esto forma parte del mismo problema, es decir, que la democracia triunfante, tal y como la conocemos, de hecho, se ha producido en países económicamente ricos que han podido financiar la Europa del bienestar, entre otras cosas porque han esquilmado en sus colonias al África y al Asia. Cuando acabó la Guerra Mundial, la Segunda, todavía India pertenecía al Reino Unido y Argelia era de Francia. Lo que pasa es que las nuevas generaciones pues no han vivido eso, pero los que hemos nacido, yo nací un año antes de que acabara la Guerra Mundial, pues hemos visto una evolución del mundo verdaderamente compleja. Claro. Bueno, nos quedarían 2 temas, ¿verdad?, que fueron abordados en el día de hoy: el tema de América Latina en general y, segundo, los latinos en Estados Unidos, en lo que concierne a su impacto electoral, pero también el tema migratorio. Quizás veamos lo primero, América Latina como tal.
Pues yo, primero, América Latina, yo me siento, como sabe el presidente, mucho más vinculado a América Latina que a Europa en muchos aspectos, y me siento muy vinculado a Europa. Y yo creo que, paradójicamente, con todos los problemas que se han expuesto aquí y que son ciertos, creo que no se ha insistido suficiente en el narcotráfico, que está llegando a extremos que está contaminando a Europa ya incluso. Hay una oportunidad para América Latina, porque América Latina tiene violencia, tiene organizaciones criminales, pero no tiene guerras, y eso es una ventaja bastante evidente en los momentos en que está el mundo. Y yo creo que, efectivamente, y sobre todo el Caribe, Centroamérica, tienen una necesidad de relación con Estados Unidos fuerte, pero Sudamérica, como alguien ha dicho aquí, tiene que mirar más a Europa. Y Europa ha desconocido a América Latina en los últimos años. En España, a partir del presidente Aznar, el presidente González y el presidente Aznar, socialista uno, conservador el otro, tuvieron muy en cuenta a América Latina, pero a partir del presidente Zapatero y luego el presidente Rajoy, y no digamos el presidente Sánchez, han despreciado por completo, pensando que tenían que tener un papel en Europa, etcétera, que tampoco han conseguido. Pero América Latina es más joven que Europa, tiene clases políticas y económicas muy preparadas, tiene un enorme problema de desigualdad, tiene problemas, como se ha visto aquí, en energía, educación y salud pública que tiene que contemplar, pero creo que hay una oportunidad, y además una oportunidad que se ve desde el punto de vista empresarial, desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista político, si somos capaces de que efectivamente la democracia funcione. O sea que soy optimista, reconociendo los problemas que tiene América Latina, pero creo que tiene un futuro y que puede no solo ser ayudada por Europa, sino ayudar a Europa. El otro tema era, perdón. Los latinos en Estados Unidos. Los latinos en Estados Unidos. Bueno, yo tengo dos hijos americanos que han nacido en Madrid, pero que llevan 18 años viviendo aquí, se han graduado aquí y nunca han vuelto. Es decir, y tengo una visión de unos inmigrantes en América que son mis hijos. Bueno, Estados Unidos es el segundo país hispanohablante del mundo. El primero es México, con 120 millones. En Estados Unidos hay 60 millones de hablantes de español. Las cifras no son mías, son del Pew Center, que hizo un research a principios de este año. De hecho, hablaba de 62 millones. Y decía el Pew Center que de esos 62 millones, el 75% eran bilingües y el 25% solo hablaban español. Fundamentalmente los inmigrantes y fundamentalmente inmigrantes ilegales de México, pero no solo ellos. Bueno, el español lo tienen como lengua materna en el mundo, incluidos los 60 millones de norteamericanos. Es la segunda lengua materna del mundo después del chino mandarín, porque hay más hablantes de inglés, pero que no lo tienen como lengua materna. Y eso es una fuerza, un poder blando, como dirían los sociólogos, que no hemos aprendido a utilizar. España es uno de los países menos hispanohablantes ahora, porque todo el mundo quiere hablar euskera y catalán, y además está bien, y tienen derecho y me parece bien. Pero aparte de eso, la natalidad en España es muy baja. Entonces, yo sí creo que la relación de España, por ejemplo, con América Latina, descuidada por los gobiernos, la han mantenido las academias de la lengua, que gracias a una iniciativa mexicana del presidente Miguel Alemán, creó una asociación de academias de la lengua española en México e invitó a la Academia Española, que no fue porque Franco no lo permitió, estamos hablando de los años 50, a que fuera presidente primus inter pares. Y gracias a otro presidente mexicano, Ernesto Zedillo, se celebró el primer Congreso Mundial de la Lengua Española en Zacatecas también. Ahora se va a celebrar en Perú, en Arequipa, el próximo mes de...
Pero hemos tenido 2 congresos en Argentina, hemos tenido en Colombia, espero que lo hemos tenido en Puerto Rico y espero que lo tengamos en Dominicana en algún momento. Yo creo que eso pone de relieve que el español en Estados Unidos es una fuerza de poder blanco que si se sabe utilizar, independientemente del voto político, etcétera y tal, socialmente es realmente algo importante para este país. Sí, sería interesante, digamos, que la Real Academia de la Lengua Española, sobre el español de los latinos en Estados Unidos, que es una especie de Spanglish, ¿verdad? Donde se mezcla el inglés con el español, pero también con la tecnología va a ocurrir algo interesante desde el punto de vista de la lengua, el ciberespañol, porque ahora la gente tuitea, y la gente whatsappea con el WhatsApp. Pero en España también, ¿eh? También. Hombre, claro. No, y además todo eso está en el diccionario. No, sobre eso, presidente, quiero decir una cosa. Yo conozco mucho a Iván Estalans, que ha sido el que ha hecho el primer diccionario de Spanglish. En el Spanglish hay obras de teatro, hay literatura, se han hecho películas en Spanglish. Cuando yo ingresé en la academia hace 27 años y llevé a Iván Estalans a la academia y propuse a la academia que efectivamente hiciéramos algo con el Spanglish. Y la academia, que es, yo era entonces 27 años más joven, pero no los académicos dijeron que eso del Spanglish era una jerga y no sé qué. Propuse un diccionario de emojis y de abreviaturas, porque TQ, te quiero, TQ, se dice desde hace 20 y pico años en las redes. Y los deditos para arriba y para abajo y tal, pues, que son universales, también me dijeron que estaba loco. Pero, y aparte del Spanglish, que hay un Spanglish en Gibraltar, por cierto, en el sur de España. Aparte de eso tenemos el portuñol, que lo hablan todos los uruguayos, que lo hablan gran cantidad de los brasileños y que lo hablan casi todos los portugueses y muchos españoles que están en la franja de Portugal, ¿no? Entonces yo sí creo que el Spanglish es un fenómeno cultural que debe tener atención, debe tener rigor, etc. Ahora, sobre el ciberespañol, en la academia, junto con otras academias, estamos haciendo un proyecto que es LEIA, que es Lengua Española e Inteligencia Artificial, en donde con ayuda de Google, con ayuda de Amazon, con ayuda de Telefónica, de varias, en lo que queremos decidir es qué español van a hablar las máquinas entre sí. Cuando yo escribí la red, pregunté a IBM si las máquinas iban a escuchar bien las diferentes modalidades del español, el ceceo, el seseo, el tuteo, y me dijo, eso está resuelto, lo que no sabemos es qué español van a hablar. Bueno, ahora tenemos que saber qué español van a hablar, pero no con nosotros, sino entre ellas. No vaya a ser que se inventen un ciberespañol en el que no tengamos los humanos nada que hacer, sino aprender de lo que nos enseñan las máquinas. Estamos trabajando en ello. O adoptar la versión dominicana del español, como tú estás. Bueno, pienso que ha sido un magnífico día, hemos aprendido mucho de cosas muy diversas y creo, Juan Luis, que hay insumos que podemos extraer de esta conferencia en el día de hoy y que pueden ser de utilidad en adición al evento que vamos a celebrar en Santo Domingo, en Casa de Campo, en el mes de noviembre, en la antesala a la Cumbre de las Américas, pero hay insumos que pueden servir para los líderes políticos, los jefes de Estado, de exactamente la situación de América Latina en el mundo, los desafíos, las oportunidades y cómo establecer un vínculo con los Estados Unidos, sobre todo con esta administración de Donald Trump. De manera que hay una utilidad práctica que podemos sacar de este evento cuando hagamos las memorias de lo que se ha dicho aquí hoy, la transcripción, y eso se pueda combinar con las cumbres siguientes, ¿no? O sea, insumo para las cumbres siguientes y un evento académico previo en República Dominicana. Para concluir, y el tema latinos en Estados Unidos y migración, casi todos recordamos el libro de Samuel Huntington, Choque de Civilizaciones, pero muchos olvidamos que escribió otro libro titulado Who Are We? ¿Quiénes somos? Y en ese libro el planteamiento esencial era que la presencia hispana, esos 60 millones de latinos,
representan la mayor amenaza a la cohesión social interna de los Estados Unidos. Y pienso que el proyecto 2025, que es el blueprint que tiene, y ahora estoy hablando en Spanglish, el blueprint es la plataforma de la actual administración con el tema migratorio, sobre todo los latinos. Eso llegó a un nivel tal que se quiso hacer hasta algo jocoso diciendo que el himno norteamericano cambiaba. Al decir, oh, say, can we see, va a decir, José, can you see? Entonces ya había una penetración muy fuerte y había que iniciar este proceso migratorio. Muchas gracias a todos ustedes por su presencia en el día de hoy, que ha sido persistente, constante, han estado todo el día. Apreciamos mucho eso. Juan Luis, gracias por haber aceptado nuestra invitación, para venir desde España una vez más. Muchas gracias. Muchas gracias y buenas tardes.